intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Camino a Damasco, y una luz intensa le cegó. Le dijo Pablo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, le respondió. Levántate y entra a la ciudad, y lo que has de hacer se te dirá. Dios envió a su siervo Ananías, y a Pablo la vista devolvió. Le llevó a las aguas del bautismo, de Espíritu Santo se llenó. Y Dios envió a Pablo a predicar a pueblos gentiles la verdad. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. Su encuentro con Dios, su vida cambió. Por Dios fue elegido para una gran misión, y se dedicó a la obra de amor. La fe en Jesucristo a los hombres enseñó. La buena batalla él luchó, un trono en el cielo se ganó. Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús en esta tarde, este día lunes, para la gloria de Dios. Primeramente a todos los alumnos de seminario les decimos una feliz primavera para todos, y que tenga un comienzo de estación maravilloso en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con esta sexta parte de este estudio del apóstol Pablo, donde continuaremos hoy, el miércoles, y el viernes finalizaremos para comenzar otros estudios, pero ya con otra forma de llegar al alumnado. Vamos a hacerlo los lunes y los viernes nada más. Así que ahora venimos 3 días, pero vamos a hacer los 2 días para la gloria de Dios. Y vamos a hacerlo hasta el mes de noviembre, donde las clases se cerrarán para comenzar el año que viene, otra vez el segundo año de seminario, con otros temas y más pastores para la gloria de Dios. Y quería pedirle a los alumnos que por privado me sugieran una lista de temas que les interesaría
de los que no hemos visto, para ya repartir a diferentes profesores y maestros esos temas y que nos vayan preparándose con tiempo. Así que bueno, vamos a seguir entonces con el apóstol Pablo y hemos quedado con las cartas y vamos a ver las cartas del apóstol Pablo, por supuesto que un resumen de la escritura del apóstol Pablo. Bueno, no debemos olvidar que las cartas que Pablo nos dejó son escritos para una determinada ocasión y también un determinado propósito de Dios. No son tratados de teología, sino respuestas a situaciones concretas. Son exposiciones que Pablo destina a lectores concretos. Pero eso no quita de que el Señor también a través de esos escritos y esas cartas también nos siga hablando a nosotros, porque la palabra de Dios, aleluya, es inspirada y útil para corregir. En este caso, las cartas son para corregir, para redarguir también son, y para instruir en justicia. Así que también es para nosotros hoy en día una gran bendición tener estas cartas. Bien, aquí hay un mapa que describe bien en el estudio el lugar donde Pablo escribió sus cartas. Y vamos a enumerar este mapa, donde están figurando los nombres de los lugares donde Pablo escribió las cartas. Por ejemplo, en la ciudad de Roma, Pablo escribió Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Hebreo y Segunda de Timoteo. En la región de Macedonia, Pablo escribió Segunda de Corintios, Primera de Timoteo, Tito. Luego también en Corintio, Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses y la carta a los romanos. En Éfeso, Primera de Corintios y en Antioquía, Gálatas. Esos son los lugares donde Pablo estuvo escribiendo un mapa que nos orienta en tiempo y espacio y ubicación, bien donde fueron escritas las cartas paulinas. Recordemos que al final del estudio, no lo vamos a poder ver porque, bueno, es un gráfico, está la línea de tiempo de toda la vida de Pablo, que más o menos encierran como 2 hojas, donde salen los años de las escrituras y todos los detalles de la vida del apóstol Pablo. Bien, Pablo envía cartas para fortalecer a los cristianos. Obviamente, nadie envía una carta inspirada por Dios para que los cristianos se desanimen o tengan juicios o castigos o señalar o avergonzar. No, todo lo contrario, aleluya. Cuando uno predica la palabra de Dios, cuando uno se para en un púlpito, o en este caso el apóstol Pablo toma pluma y escribe cartas, es para que la iglesia reciba esa corrección de parte del Espíritu Santo, ese incentivo, ese ánimo para poder estar ayudando a todas esas personas que estaban con diferentes problemas y circunstancias en su vida cristiana. Así que encontramos que la recién formada congregación cristiana cumpliría un importante papel en el cumplimiento del propósito de Jehová o de Dios o de Jesús, como quiera decirle, pero sus miembros tuvieron que soportar persecución directa e incluso enfrentar peligros sutiles y dentro de la congregación. ¿Cómo lograron mantenerse íntegros? Las 21 cartas de las escrituras griegas cristianas le dieron el ánimo y los valiosos consejos que tanto necesitaban. Así que estamos ubicando que las cartas fueron escritas a los primeros cristianos, ¿no? Que estaban batallando con persecución, con dificultades, pero esas cartas leídas traían fortaleza, traían ánimo, traían fe, traían confianza, traían una corrección de parte de Dios. Qué bueno es que las cartas a hoy nos siguen hablando a cada uno de nosotros para corregir nuestra vida en la presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Así que encontramos que Pablo fue el autor de las 14 primeras, desde la carta a los romanos hasta la carta de los hebreos, entre comillas, porque si bien no tenemos certezas de que Pablo escribió Hebreos,
pero no nos cabe duda que Hebreo fue escrita por Pablo o por alguien cercano a Pablo, por lo tanto podemos ponerla, según algunos datos históricos y escriturales, de que Hebreo tiene la influencia del apóstol Pablo. Bueno, todas ellas llevan el nombre de su destinatario, ya fuera una persona o una congregación. Veamos algunos de los temas que trató el apóstol en sus cartas. La moral y la conducta. Estos son temas que Pablo estuvo hablando en algunas de sus cartas. Amén. Y ahí está hablando de la moral, está hablando de pecados graves, pecados con dificultades en la salvación, ¿no? Hay una lista aquí que podemos ver que fue uno de los temas que Pablo estuvo hablando. El tema de los esposos, el tema de las esposas, el orden matrimonial, ¿no? Y la relación en el campo de la parte moral con la fornicación o el adulterio, temas candentes que la iglesia recién estaba aprendiendo, porque no se olvide que la mayoría de estas personas eran gentiles y venían de un libertinaje sexual, de prácticas normales en el tema del sexo, y Pablo tuvo que hablar de la conducta y la moral, ¿no? Recordando cultos paganos como el de la diosa Diana, ¿no? Que tenía muy marcada su influencia sexual en lo que era el sacerdocio y lo que era la consagración de los que creían en esa diosa, y los cultos que se practicaban totalmente desnudos con algo que era natural para la época en esa región, en ese lugar, como la ciudad de Éfeso. Encontramos también que los escritos del apóstol Pablo, cuando están corrigiendo con respecto a la moral y a la conducta, no lo hacen de una manera atacante o agresiva. Qué bueno que tengamos ministros de Dios y hombres de Dios y líderes y maestros de Dios que sepan corregir, que sepan, aleluya, aconsejar, y que sepan saber también hablarle a las personas para no tratarlas mal, sino que puedan corregir su conducta delante de la presencia del Señor Jesús. Entonces vemos que en unas partes, por ejemplo, Pablo se pone un poco áspero, un poco molesto por la actitud de la iglesia, cuando soporta que uno se juntó con la mujer de su padre, ¿no? Y la tomó, y háblale a la iglesia, ¿no? Que la iglesia no tenía que haber estado así como ausente, sino que haber participado, haber tomado cartas en el asunto, haber tratado de tomar todos los recaudos para evitar esa situación. Hoy nosotros también podemos hablarle a la iglesia y al pueblo de Dios y a los creyentes y a los nuevos hermanos que la vida del mundo no tiene nada que ver con la vida de Dios, y que podemos corregirnos, aleluya, porque indudablemente tenemos costumbres o nuestra naturaleza humana o nuestra vida mundana fue tan marcada que a veces cuando llegamos al camino del Señor creemos que son cosas normales, pero no, hay que corregirlas, hay que adecuarlas, hay que ponerlas en las manos de Dios para que el Señor pueda hacer cosas maravillosas, transformarnos de una manera maravillosa en el nombre de Jesús. Hoy tenemos muchos problemas en la sociedad con el tema sexual y la moral, hombres con hombres, mujeres con mujeres, la violación de niños, de niñas, el maltrato, la violencia de género y muchas cosas más que hoy en día podemos enmarcarlas en la carta o las escrituras que el apóstol nos dejó, y que podemos aprender de que hay una nueva conducta y una forma nueva de vivir en Cristo Jesús. Y qué bueno que Pablo le habla y les enseña y les muestra, porque la metodología del apóstol Pablo, vuelvo a repetirlo, ya lo dije en los primeros estudios, Pablo hace la siguiente metodología, y qué bueno que tengamos este método cristiano de Dios. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo en todas sus cartas, como llamado de Dios. Ahí está manifestando su autoridad.
pero que no la tiene por mérito propio, sino que ha sido escogido con esa autoridad. Y luego comienza a dar elogios a los destinatarios de la carta y comienza a describir las virtudes de los destinatarios de las cartas. Pero luego comienza a hablar, luego de los elogios y ver las virtudes de los destinatarios, comienza a mostrarles que tienen los problemas que tienen y luego de mostrarles los problemas que hay, les da la solución. A medida de los pastores o líderes siempre disciplinan, castigan y, bueno, se enojan, se molestan por la conducta de los creyentes, pero nunca le enseñan cómo resolver el problema o cómo salir del problema. Pablo les hace ver el problema, las consecuencias del problema y cómo salir del problema, o sea, cómo cambiar de actitud. Qué bueno es este tema que podemos estar viendo para la gloria y la honra del Señor Jesús. Conducta, moral, algo esencial en la vida de un creyente. Aleluya. Esencial en la vida de alguien que quiere servir a Dios. Nosotros podemos, aleluya, sentir que Dios pone esa regla, esa plomada en medio de nuestra vida para que nosotros le sirvamos a Él como Él quiere que le sirvamos, que vivamos para Él como Él quiere que vivamos y que estemos, aleluya, alcanzando las promesas y bendiciones como Él quiere que las alcancemos. La gloria sea para el Señor Jesús. Vamos a seguir viendo algunos puntos de las cartas paulinas, aleluya, a lo largo de esta enseñanza, hermanos, pero vamos a la más importante, que es la que estamos viendo, que es la conducta y la moral. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos como hijos de Dios? ¿Cómo debemos conducirnos ahora como pueblo santo escogido de parte de Dios? No podemos conducirnos de la misma manera porque ya la luz de Cristo está iluminando todo nuestro ser y todo nuestro corazón. Aleluya, gracias por la bendición de su palabra. Aquí hay un montón de versículos que podemos compartir y leer en la palabra de Dios sobre conducta y moral. Solamente les voy a dejar algunos versículos de estos textos que estaremos viendo en la parte personal, en la parte privada. Gálatas capítulo 5, versículo 19-21, Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11, Romanos capítulo 2, versículo 11, Efesios capítulo 4, del 1 al 6, ¿no? Bueno, conducta y moral. Gracias a Dios por todos estos textos, y hay muchos más que están escritos acá en la enseñanza, y usted puede leerlos después en su casa con tranquilidad y con mayor reflexión sobre los textos de la conducta. Si yo no sé conducirme, me voy a extraviar. Si yo no tengo conducta, me voy a perder. Si yo no tengo una moral, aleluya, estoy haciendo cosas que a Dios no le van a agradar. Pero ahí estamos, en la mano de Dios, esperando de que Él, aleluya, nos dé una carta personal, privada, para nuestra vida. Continuamos con la enseñanza, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, continuamos con la enseñanza. Cuando Pablo está hablando del problema de la división, da la respuesta a la división. Él no defiende su causa ni defiende a los que lo apoyan a él. Él defiende la causa de Jesucristo, y de eso se trata las cartas. No de algo personal, no de un interés personal, sino un interés para corregir la obra de Dios, para que el creyente crezca, madure y dé fruto en abundancia, para que las generaciones que continúen en el Evangelio y sigan sumándose, no pierda la esencia del cristiano, sino que todo lo contrario, guarden los principios cristianos y guarden, aleluya, todo lo que las cartas nos están enseñando y corrigiendo para la gloria de Dios. La carta de Corintios es una carta muy hermosa, muy preciosa, queridos hermanos, alumnos, donde podemos corregirnos a nosotros mismos. Podemos aprender y entender todo lo que puede estar en desorden en nuestra vida para ponerlo en el orden de la presencia del Señor Jesús. Aleluya. Gracias
aleluya, por estos momentos importantísimos que podemos encontrar en las cartas. Y las cartas a los Gálatas y a los romanos abordan el mismo problema. La primera como reacción inmediata provocada por una situación concreta. La segunda como expresión más serena y más completa que pone en orden las ideas suscitadas por la polémica. Este estrecho parentesco entre las dos cartas es una de las mayores razones que desaconsejan fechar la composición de las Gálatas en los primeros años de Pablo, incluso antes de la asamblea de Jerusalén. Cuando él menciona a los Gálatas se refiere a los habitantes de Galacia, una región, y también a los liconios y a los que evangelizaban el primer viaje misionero, ya que hay que recordar que Licaonia y Priscila estuvieron políticamente vinculados a Galacia desde el 25 a.C. O sea, cuando escribe estas cartas, le escribe a una región donde seguramente habría diferentes congregaciones y miembros. Cuando leemos pareciera que está dirigida a una iglesia, pero es dirigida a toda una región. O sea, hay una corrección para todos iguales, para todos los mismos. Qué bueno que nosotros tengamos carta leída, aleluya, de la Biblia, de la palabra de Dios, para que todas las iglesias mantengan el mismo orden y la misma disciplina, la misma doctrina, la misma conducta, para la gloria del Señor Jesús. Y la carta de Romanos, esta carta es algo posterior. Pablo se halla en Corintio, allá por el invierno del 55 y 56, a punto de partir para Jerusalén, de donde espera ir a Roma y de ahí a España. Romanos 15, 22, 32. Pablo no ha fundado la iglesia de Roma, respecto a la cual se haya medianamente informado quizás por Aquila. Las pocas alusiones contenidas en su carta únicamente dejan entrever una comunidad en la que los convertidos del judaísmo y la gentilidad, o sea, los gentiles, están expuestos a despreciarse mutuamente, una guerra. Y cuando a veces no tenemos guerra en nuestras iglesias, el que es santo, el que es menos santo, el que es más libertinaje, el no tan libertinaje, el que es más puro y el que no es tan puro. Bueno, hay una guerra, a veces no tenemos que hacer guerra, hermano. Somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Aleluya, Él nos toma del judaísmo, no toma de los gentiles, no toma de aquí y de allá y hace un solo pueblo. Y ese pueblo tiene, aleluya, un orden, y ese orden es la palabra de Dios. El Romanos 16:1 aclara, aleluya, en esta carta y expone su solución a este problema para los judíos cristianos, tal como lo acaba de madurar bajo los impactos de la crisis Gálatas. Para ello retoma las ideas de Gálatas, pero de una forma más ordenada y más matizada. Recuerde que los Gálatas fueron convencidos para que volvieran al judaísmo, ¿no? Y habla de quién los engañó, Gálatas insensatos. Amén. Así que gracias a Dios, porque en cada carta podemos encontrarnos, podemos vernos al espejo, podemos, aleluya, darnos cuenta que el ser humano, por más lejos que esté, por más distante que esté, sigue teniendo los mismos problemas. Por gracia de Dios he podido viajar mucho por América del Sur, llevando palabra, enseñanza, hablando con la gente. ¿Y sabe qué? Aleluya, podemos hablar otro dialecto, otra forma, como en Paraguay se habla mucho el guaraní, o de pronto en el sur de Argentina se habla mucho mapuche, en Chile también, aleluya, y en otros lugares también se habla otros idiomas, otras lenguas, otros dialectos, pero los problemas del ser humano siguen siendo los mismos. Por eso la palabra es para todos lo mismo. Y las cartas también son para diferentes regiones, diferentes iglesias, diferentes circunstancias, pero como el hombre tiene siempre los mismos problemas, toda la palabra nos es útil para corregirnos, para destruir injusticia, por amor al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Filipenses, o sea, la carta de Filipo, la ciudad de Filipo, era importante ciudad de Macedonia y una colonia romana. Había sido evangelizada por Pablo con ocasión de su segundo viaje, allá por el otoño del 49 al 50, volvió a pasar por ahí en dos ocasiones en el transcurso de
de tercer viaje. Y bueno, ahí Pablo instaló una iglesia y lo bueno que nos deja un ejemplo aquí a los pastores: cuando abrimos obras no tenemos que olvidarnos de esa obra. No, aleluya. Por más que haya un pastor, dejemos un ministro encargado, administrador, aleluya, estemos siempre pendientes de qué nos falta, de qué necesita el ministro, de qué necesita la iglesia, corregir al ministro, corregir a la iglesia, aleluya, porque los novatos, las personas que comienzan los ministerios, cometemos errores. Yo cuando comencé el ministerio cometí muchos errores, porque, bueno, estaba muy lejos de mis supervisores, de los que me organizaban, y tenía que hacer solo, y muchas cosas que las hice mal, con una buena intención, pero me salieron mal. Pero gracias a Dios que en el transcurso de los años, aleluya, uno puede aconsejar a los pastores nuevos, a los líderes nuevos, a cómo administrarse, cómo organizarse, cómo poder emplear todas las herramientas que la Biblia nos habla. Por ejemplo, una de las preguntas comunes de los pastores nuevos: pastor, dígame usted, ¿qué hago? Hay un niño que se quiere bautizar, ¿qué hago? Bueno, según la Biblia, aleluya, no está ni permitido, pero tampoco está prohibido que un adolescente se bautice. ¿Cuál es la edad? Aleluya. Bueno, la Biblia no habla de una edad. Si bien el Señor Jesús a los 12 años cumplió su ministerio, pero bueno, uno puede darse cuenta que tiene que recurrir a la parte humana de la persona. Cuando un niño o una niña manifiestan su madurez según su forma de pensar y su forma de actuar. Yo no le voy a decir a nadie a qué edad tiene que bautizar a un niño, porque no está escrito o no está legalizado en la Biblia. Pero sí la Biblia habla de que tiene que haber un arrepentimiento, y para haber un arrepentimiento tiene que haber una conciencia, una madurez, un reconocimiento. Y para que haya un reconocimiento y una madurez, la persona tiene que estar, aleluya, en sus cabales, sabiendo bien lo que va a hacer. Hay muchos adolescentes que son muy niños y hay niños que son muy adolescentes y muy maduros, de acuerdo a la formación de ese niño en el hogar. Por ejemplo, se tiene muy en cuenta cuando el niño nació en el Evangelio, creció en el Evangelio y él desea bautizarse. Es distinto a un chico de 14 años o 12 años que ha estado en el mundo y quiere bautizarse. El que ha nacido en el Evangelio le aventaja porque ya tiene algunos conocimientos con respecto a la vida cristiana. Así que, pastor y líder, aleluya, pregunte a los niños para qué quiere bautizarse. La respuesta de ese niño le va a dar la autorización para bautizarlo. Si el niño dice las razones verdaderas para qué es un bautismo, que no es para ser miembro de una iglesia, no es para pertenecer a una congregación, no es para darle el gusto a papá y a mamá, sino que es para el perdón de los pecados, para recibir el don del Espíritu Santo. Cuando un niño está maduro y entiende las Escrituras, la respuesta va a ser eso. ¿Por qué te quieres bautizar? Yo me quiero bautizar porque quiero que Dios perdone mi pecado y quiero recibir el don del Espíritu Santo para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Gracias a Él por esta bendición. Aleluya. Y nos da una luz de esperanza que el hombre puede cambiar. Qué lindas las cartas, qué preciosas las cartas. ¿Cuál es la carta que más te gusta a ti? Aleluya. Bueno, hay cartas muy preciosas, muy lindas. Todas nos dejan enseñanza y todas nos dejan un gran aprendizaje. Otro de los temas de las cartas es la tipología. Y Pablo era alguien que usaba mucho la tipología, y no podemos dejar de mencionar la carta del apóstol a los Efesios, ¿no? Y esa famosa armadura de Dios. Indudablemente que Pablo estaba preso cuando ilustró esta gran enseñanza sobre cómo el cristiano debe defenderse, cómo el cristiano debe prepararse para una guerra inevitable espiritualmente. La carta, la tipología nos enseña muchos temas. Estamos en guerra, hay un enemigo que es fuerte, que es poderoso, aleluya, no tenemos que utilizar la carne, no tenemos lucha contra huestes celestiales, y describe ahí a nuestro enemigo. Por lo tanto, cuando se describe a nuestro enemigo o con quién nos vamos a enfrentar, uno se pregunta, bueno, ¿y con qué iré con estas personas?
parezco David. Aleluya, sí, parecemos David, pero con nosotros está el poderoso gigante, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está la armadura, ese yelmo que protege la cabeza, esa coraza que protege los órganos, esas sandalias que protegen nuestros pies, ¿no? El cinturón que nos hace más ágil para movernos, aleluya, y ese escudo que nos protege de los dardos del enemigo, y la espada, que con ella podemos acabar con todos los enemigos. Cuando el cristiano se pone esta armadura y se viste como el soldado romano en la parte espiritual, no hay nada que lo pueda tener. ¿Sabe qué? Hablando ya de la parte secular, los ejércitos, las legiones de soldados romanos conquistaron el mundo porque, primero, su armamento y su organización. ¿Cómo anda tu iglesia de armamento? ¿Y cómo anda tu congregación de organización? ¿Estamos saliendo en equipo? ¿Nos organizamos? Por ejemplo, cuando el enemigo atacaba con flechas, con dardos, toda la legión se unían unos con otros para hacer de todos los escudos, hacían uno. No sé si lo han visto en las películas. ¿Sí? ¿Lo han visto en las películas? Que arman entre todos, juntan su escudo con uno y hacen toda una coraza para que nadie del ejército sea lastimado. Eso es lo que nos está enseñando la armadura de Dios. Tu escudo te sirve personal, pero también te sirve para la iglesia. Tu escudo te sirve para ayudar a otros también, no solamente para protegerse a ti y al otro que le pase lo que le pase. No, somos un ejército y un ejército obedece la voz de su capitán, obedece la voz de su ejército, avanza cuando todos avanzan y se queda quieto cuando se tiene que quedar quieto, porque no es con nuestra voluntad, sino como manda el capitán, y el capitán se llama Jesucristo. La tipología de Pablo con el corredor, con el atleta, amén, aleluya. Nadie que corre legítimamente esta carrera, o sea, que la corre como se merece, como se debe hacer, no de cualquier manera, sino como corriendo con disciplina, con orden, con ejercicio, con práctica, aleluya. Bueno, ahí está hablando una tipología también importante de los atletas, que cómo se preparaban para la carrera. Su meta era llegar al objetivo. Nosotros también tenemos un objetivo, un galardón, un supremo llamamiento de Dios para correr esta carrera, y ya vemos que al final habla de las coronas, ¿no? Me espera la corona de vida, porque a todo aquel que terminaba la carrera y salía primero, le daban una corona, y esa corona era la corona de victoria. Era un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación. Si corremos bien la carrera de Cristo, a través de las cartas del apóstol Pablo, y hacemos oído a las recomendaciones, no solamente vamos a llegar, sino que vamos a correr, aleluya, vamos a estar disciplinados, ordenados, y vamos a llegar a la meta ayudando a nuestros hermanos para que todos juntos lleguemos para la gloria de Dios. Continuamos con la enseñanza en el nombre de Jesús. Bueno, y hay una carta que me gusta mucho, no es tan grande, no está escrita para una iglesia, pero la carta de Filemón. No hay ninguna duda acerca de la autenticidad de esta carta. Se la relaciona con Colosenses y con Efesios porque Pablo se encuentra aún preso y porque los nombres de sus compañeros aparecen también en Colosenses. Según esto, tanto esta carta a Filemón como la de Colosenses y Efesios fueron escritas estando Pablo preso en Éfeso, en el año 52 y 54. Esta breve carta anuncia a un cristiano de Colosas convertido por Pablo el regreso de su esclavo fugitivo, Onésimo, ya convertido a Cristo por Pablo, y le advierte que aun cuando mantengan sus mutuas relaciones sociales de antaño, el dueño y el esclavo cristianos deben vivir como hermanos al servicio de Dios. Esta carta es muy breve, creo que la carta más breve del apóstol Pablo, pero cómo nos enseña sobre el perdón, sobre el amor al prójimo, sobre cómo debemos renunciar a un pasado para proyectarnos en el futuro, ¿no? Y cómo se dirige, porque lo más bonito de todo esto es cómo Pablo se dirige, ¿no? a
a este varón, ¿no? A este hombre, cómo se dirige para recomendarle. No da órdenes, no lo castiga, no lo reprende, no, comienza una carta de amor, de ternura, de consejo. Y creo que Dios nos habla a aprender a perdonar, aprender a aceptar las cosas que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Qué cosas de la vida, no? Estando en la cárcel, Él a un fugitivo, a un esclavo que se escapó, le predica, se convierte al Señor, y ahora ese esclavo, por mandato del apóstol Pablo, por recomendación del apóstol Pablo, tiene que volver a su amo, que es cristiano también, pero que ahora ese amo tiene que reconocer que ya ese fugitivo lo tiene que perdonar, porque ahora pasa a ser un hermano en Cristo Jesús. Y cómo cambian las cosas. Aleluya, qué hermosa carta, divina carta para la gloria de Dios. Y qué hablar de Timoteo y Tito, ¿no? Las grandes cartas para los pastores, líderes y diáconos, una organización, aleluya, disciplinada, una forma de cómo organizarnos estructuralmente, lo que se llama responsabilidades en la iglesia. Esto da por tierra las cartas, las tarjetas y todas las autoridades que ponen en las instituciones, que le dan tarjeta y los hacen inflar. No, el diácono, el pastorado son servicios a Dios, más que una tarjeta, es un servicio a la comunidad que debe hacerse con mucho temor, con orden, con disciplina, y que se debe organizar para la gloria de Dios. Algunos que sacan su tarjeta de profeta, de ujier, sacan su tarjeta de pastor, su tarjeta de evangelista, y su tarjeta. La Biblia nos enseña que somos carta leída a los hombres, no escrita con tinta, sino que escrita por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, querido hermano. Aleluya, yo me estoy gozando, me estoy deleitando, porque la carta de Timoteo y Tito es cuando nos habla a los que estamos en el altar. Y cuando Dios nos habla a los que estamos en el altar, automáticamente los que están frente de nosotros también van a recibir esa corrección, porque la palabra es para todos. La palabra es vida, la palabra es eficaz, la palabra es lumbrera, la palabra es un martillo, golpea lo más duro, golpea lo más difícil para romperlo, pero para que el Señor haga algo nuevo y precioso dentro de nosotros. Qué hermoso es poder ver todas estas cartas y leerlas. Por supuesto que en el estudio está más prolongado toda la enseñanza y estamos dando una breve reseña de algunas cartas y lo más recomendable y los temas que se habló ahí. Pero creo que en todas podemos encontrar una gran bendición que Dios nos ha dejado para este tiempo. Gloria al nombre del Señor Jesús. No he querido citar un texto porque como hay muchos textos que le he nombrado, quise resaltar más bien los temas importantes y las razones por las cuales fueron escritas. Aleluya. Hoy podemos identificarnos con los Gálatas, con los Corintios, con los Tesalonicenses, con Onésimo, con Filemón. Podemos identificarnos como los hebreos, como los romanos. Podemos identificarnos con muchos de los problemas que estas iglesias y estas congregaciones tuvieron, pero también podemos identificarnos más que, sobre todo, con la solución para la corrección de nuestra vida cristiana. Las cartas nos enseñan que la vida cristiana no es fácil y que la vida cristiana tiene a veces contratiempos muy fuertes, pero ahí podemos confiar y depender de la gracia de Dios. Ahí podemos, aleluya, ahí podemos crecer y madurar. El objetivo del cristiano no es quedarse con el conocimiento, sino que madurar con el conocimiento que Dios le va revelando a cada uno. Y eso es lo que Pablo hizo y rescató. Les abrió puertas a las iglesias, fundó iglesias, puso un ministro y le fue dando enseñanza y alimento espiritual para que la iglesia crezca derecha.
¿Has visto cuando quiere enderezar un árbol torcido? Se va a terminar rompiendo, porque los años lo han hecho duro y por mucho tiempo estuvo creciendo torcido. Y cuando usted quiere ponerle un palo para que se enderece, al hacer fuerza se rompa. Pero cuando el árbol es pequeño, y aún siendo pequeño le ponen esa madera o ese caño o ese elemento que lo mantiene derecho, apunta ¿hacia dónde? Hacia el cielo. Porque de ahí viene el sol, ahí viene la fuente de su energía, ahí viene el agua. Y ese árbol crece derecho y se hace grande y se hace sombra para muchas personas. La iglesia es ese árbol que tiene que crecer derecho para que sea una gran sombra para muchos que vengan a cobijarse a los pies de ella. Que Dios te bendiga, querido amigo. Tú eres parte de ese árbol tan importante, tan digno, aleluya, que podemos crecer de tal manera, aleluya, en la presencia de Dios y masticar, ¿no? La tipología de la oveja es que la oveja come pasto y la oveja tiene 2 estómagos. Se llena con uno y luego llena al otro y luego se tira y rumea. Por eso son animales rumiantes. ¿Cuáles son los animales rumiantes? La vaca, la oveja, bueno, el caballo, pues comen pasto. ¿Y por qué rumean? Cuando rumean es cuando vuelven a vomitar el pasto, lo vuelven a masticar y lo vuelven a comer. Suena un poco asqueroso, ¿no? Pero los objetivos de los animales rumiantes es sacarle toda la vitamina a la palabra, al alimento. Toda. Hermano, si lees las cartas, si lees el Nuevo Testamento a la ligera, te estás alimentando, pero tienes que volver a vomitar y a volver a masticar, a saborear la palabra de Dios y algo vas a encontrar para la madurez, para el crecimiento de tu vida cristiana. En ella aprenderemos a no señalar, a no juzgar, a no condenar, a no criticar, a no hablar de más, a no hacer las cosas por impulso, a pensar bien lo que hacemos, a ver por nuestra propia vida, porque Pablo nos dice, el que esté firme mire que no caiga, cuídese que no caiga, ¿no? Examínense a vosotros mismos cuando habla sobre la Santa Cena, porque ahí nos está enseñando el apóstol cómo debemos hacer esa ceremonia, aleluya, tan íntima con Dios, hacer esto en memoria de mí. Examínense cada uno a vosotros mismos, ¿no? Y ahí nos da el orden. En ningún momento dice que no tenemos que tomar la cena porque estamos mal. No, nos dice que nos hagamos un examen. Si ese examen no dio bueno, tenemos que corregirnos, pero la cena la tenemos que tomar porque tenemos que tener comunión con Dios. Si no, los excluimos de la iglesia, nos excluimos de la congregación. Vaya a sacarle a 1 kilo de harina, sáquele un grano de harina. Trate de sacarlo. Usted va a decir, pero pastor, es imposible porque los granos están todos molidos. Eso es una iglesia. Vaya a sacarle al vino, sáquele un racimo, una uva, una sola uva, sáquele. Usted me va a decir, pastor, eso es imposible porque el lagar se pisó y el jugo de la uva se mezclaron todos los racimos y todas las uvas están mezcladas. Es imposible sacar una. Porque ahí estaba identificada la iglesia de Dios. Somos uno y uno en su nombre. Somos una sola iglesia, una sola esposa, una sola la reina. Debemos tomar la cena dignamente. Bajo ningún aspecto dice que no tomemos la cena. Yo no sé cómo hay cristianos que no toman la cena cuando la Escritura nos está enseñando que debemos tomar la cena dignamente. No nos dice que no la tomemos. Nos está enseñando que no lo hagamos indignamente, sino que lo hagamos digno. Y si no somos dignos, que nos corrijamos. Porque si viene Cristo, nos estamos excluyendo de ese harina y de ese vino. Y debemos siempre recordar lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y hay tanta tipología en la vida y en las cartas del apóstol Pablo, tanta tipología,
que podemos tener más que un estudio de 100 hojas, de muchas hojas, pero aquí estamos aprendiendo más de la gloria de Dios. Queridos hermanos, alumnos, les saludo en el nombre de Jesús. Aleluya. Espero que hayamos aprendido mucho de las cartas, que veamos los problemas de las cartas, que veamos las dificultades, las respuestas. Y ahí aprenderemos mucho a cómo legislarnos, primero nosotros, y luego legislar a otros hermanos, aleluya, y a otros líderes para la gloria de Dios. Continuamos el próximo miércoles y el viernes terminaremos la enseñanza del apóstol Pablo, donde estaremos hablando de la muerte del gran apóstol, en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga, me los guarde, reiterarles de vuelta que está a disposición el estudio, aleluya, ya muchos han adquirido este estudio, me escriben por privado y ahí estamos con el estudio del apóstol Pablo, 100 hojas llenos de una vida con un propósito especial en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias por esta parte que vimos hoy, de las cartas que el apóstol Pablo escribió. ¿Quién iba a pensar de ese Saulo, no? Que de tomar y de pedir cartas para aprisionar, ahora escribe otras cartas para liberar. La gloria sea para el nombre de Jesús. El hombre que iba con sus cartas con autoridad para apresar, ahora va con sus cartas, las escribe para liberar a toda la iglesia de Dios de los errores que a veces cometemos. Un abrazo grande, que Dios me lo bendiga. El pastor Fernando Sánchez para servirle en el nombre de Jesús. Nos encontramos el miércoles. Amén. Bendiciones.